Cuando nos mandó este transformador, nos mandó un transformador con los datos que se pidieron. 3 por 380, salida 3 por 110, 3 kVA de potencia, punto. Total, no tenían que ponerlo en paralelo con nadie y sirvió. Si hacemos lo mismo, vamos a repetirlo y nos vamos a encontrar con que el índice horario puede ser distinto. Y podría llegar a ser que no lo podamos poner en paralelo. Entonces lo que queremos es ampliar la especificación técnica en este caso para pedirlo como corresponde, agregándole el índice horario. Para eso, lo que hemos hecho es todas las salidas de este transformador, nosotros las pusimos en esta placa. Entonces tenemos primario RST, primario secundario RST. Los podemos conectar con cualquier grupo de conexión y con cualquier índice horario. Y después lo que vamos a hacer es tomar las mediciones que nos van a permitir definir el índice horario de este transformador. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a tomarlo como un transformador. Podríamos hacer estrella y hacemos la estrella de este lado. Estrella de este lado. Esta sería nuestro primario, nuestra entrada del primario, y esta sería nuestra salida del secundario. Y desconocemos el resto. Lo único que sabemos es que es 380 110, que estas son las bobinas y que este es el centro de estrella. Una de las cosas que quisiéramos repetir son la polaridad en cada bobina, para ver que se cumpla la polaridad, por si fue mal armado o mal conexionado esto. ¿Cómo hacíamos para hacer la polaridad? Tomábamos un instrumento polarizado, del cual sabíamos cuál era positivo, cuál era negativo, y lo conectábamos en la bobina. Por ejemplo, positivo a la salida. Y por otro lado tomábamos una fuente de corriente continua y le aplicábamos corriente continua al primario. Y lo que verificábamos era el transitorio de conexión. Así que lo que hacíamos es, no interesa si pongo positivo o negativo, vamos a ver cómo se comporta el instrumento, si deflecta hacia la derecha o hacia la izquierda. Si deflecta hacia la derecha, el que yo consideré positivo de la fuente es homólogo con el positivo del instrumento. Y si deflecta hacia la izquierda, no son homólogos los positivos mencionados. Bueno, lo damos vuelta y volvemos a probar. Vamos a ver qué hace. ¿Para qué lado deflectó? Deflectó para la izquierda. O sea que el que yo consideré positivo acá no es homólogo con el que yo consideré positivo acá. Estos dos no son homólogos. Vamos a invertir la fuente entonces. Vamos a poner negativo de este lado y positivo de este lado. ¿Sí? ¿Para qué lado deflectó? Lo que tenemos primero es el transitorio de conexión y después tenemos la contraelectromotriz de desconexión, pero lo que vale es el transitorio de conexión. ¿Sí? Quiere decir entonces que este positivo conectado acá es homólogo con el positivo del instrumento, que es este. Lo marcamos y decimos que este borne es homólogo con este. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, podríamos repetirlo en las tres fases. Lo mismo. Y podemos repetirlo en la última. Y lo mismo. Así que ya vemos que el transformador está conectado con sus bornes homólogos en ese punto. Y fíjense que tenemos hecho los centros de estrella del lado no homólogo, en ambos casos. Vamos a tomar como que esta es la fase U del primario, la fase B y la fase W. Y en este caso vamos a decir que esta es nuestra W, nuestra U y nuestra B. ¿Ah? A partir de ahí queremos saber cuál es el índice horario de este transformador. ¿Qué teníamos que hacer para eso?
teníamos que hacer. ¿Qué haríamos? Yo le doy acá los instrumentos, los cables, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ya una cosa era, en el esquema, que lo que tenemos que ver es el desfasaje del fasor de mayor tensión respecto al de menor tensión en el sentido de las agujas del reloj. Pero yo lo que quiero es que ustedes lo midan y lo hagan a partir de eso. Lo primero que vamos a hacer es armar el transformador, porque ahí está muy bonito dibujado, pero no está armado en este sentido. ¿El centro de estrella está hecho? No, simplemente está dibujado en el papel. Así que lo primero que vamos a hacer son los dos centros de estrella. Ahí están hechos los dos centros de estrella. Lo segundo que teníamos que hacer, ¿qué era? Conectar dos cualquiera para poder definir un común, porque están separados galvánicamente. Entonces decíamos, bueno, unamos U con U, porque de esa manera cuando hacíamos el esquema nos servía y era más sencillo. Bueno, podemos poner U con U, que es así como vino el transformador. Y lo último es alimentar con un sistema trifásico el primario del transformador, para después sí levantar la tabla de mediciones. Así que vamos a ponerle las tres fases en el primario. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo le tengo que aplicar en el primario las tres fases, pero con la rotación correspondiente. No puedo poner cualquier fase del variador de tensión en cualquiera de estas, sino que tengo que cumplir con la rotación de corriente. Si esto es W, yo tengo que cumplir con W, si no me va a dar cualquier cosa. Así que previamente tenemos que corroborar que el equipo, la salida del equipo, conocer la rotación. ¿Cómo podemos conocer la rotación del equipo? Para conocer la rotación del equipo necesitamos un rotámetro. Un rotámetro puede ser un rotámetro electrónico o puede ser un rotámetro tipo motor asincrónico. Y esto es simplemente un motorcito asincrónico pequeño, trifásico, al que, de acuerdo a cómo yo conecte las tres fases, va a girar hacia un lado o hacia otro. Así que yo puedo decir y puedo aplicarle las tres fases a este motor y verificar la rotación de la fuente, y entonces sí después venir, una vez que sé cuál es U, V, W, poder conectárselas al transformador. Vamos a conectar en la fuente U, V, W y vamos a ver si la fuente se comporta bien. Un poco de atención. Cuando yo pulse acá, el motor va a girar hacia un lado o hacia el otro, comportándose de acuerdo a cómo le han llegado las fases. ¿Está? Me está diciendo que esta es U, esta es V y esta es W, y tengo este giro. Si estuviera mal, supongamos que yo cambio dos de las tres, giraría hacia el otro lado. Igual que el motor, es un motorcito asincrónico trifásico. Así que entonces yo ya sé ahora cuál es U, cuál es V y cuál es W. El amarillo es U, el rojo es V y el negro es W. Y así es como voy a conectar ahora sí el transformador. Tomo la U, la ponemos en la fuente en la U, tomamos la B y tomamos la W. ¿Y ahora qué seguía? Lo que teníamos que hacer ahora era medir las tensiones en todos los casos. Entonces vamos a poner voltímetros en alterna, vamos a poner un valor cualquiera de tensión, que más nos convenga. No vamos a poner tensiones muy altas, no hace falta.
ejemplo, por ahí, 150 volts. Ahí está. Bueno, ya tenemos 150 volts aplicados al primario del transformador. ¿Qué medíamos? Medíamos primero la tensión aplicada. ¿Para qué? Para poder dibujar el triángulo de tensiones aplicadas. El triángulo de tensiones aplicadas entre U y B. Mido UV del primario. $150 volts. UW. $150 volts y BW, puede haber un poquitito de diferencia por el rheostat, pero estamos hablando del último dígito. 149.5 la tensión. Listo. Ya tenemos la tensión aplicada, podríamos dibujar con una escala apropiada, podríamos dibujar un triángulo de 150 volts, que es el triángulo de tensión aplicada en el primario. Y después lo que teníamos que hacer era empezar a buscar dónde estaban espacialmente el resto de las tensiones. La U del secundario, ¿dónde estaba espacialmente? Tiene que estar en el mismo lugar que la U del primario, porque decimos común. Claro, porque lo hicimos común. Si los unimos, tiene que estar en el mismo lugar. Bien. O sea que U con U están en el mismo lugar. Y vamos a empezar a medir las distintas variables. Vamos a medir la tensión U del primario con la W del secundario. Y dice 24,6 volts. La U del primario con la U del secundario no tiene sentido, ¿sí? Porque están unidas. Así que vamos a medir la U del primario con la B del secundario. Dice 24,6 volts. Vamos ahora a la B del primario. La B del primario con la W del secundario. 175 volts. La B del primario con la U del secundario, ¿hace falta? ¿Hace falta medirla? ¿La B del primario con la U del secundario? No, porque va a ser la misma que teníamos entre la U y la B acá. Así que vamos a medir directamente la B del primario con la B del secundario. 163,2 volts. Y ahora vamos a la W. La W del primario con la W del secundario. 163,6 volts. La W del primario con la U del secundario, ¿hace falta? No. Así que vamos directamente a la B. Y decimos W primario, V secundario, 138,5 volts. ¿Nos falta alguna medición? Medimos las tres fases y medimos las tres contra todo el resto. Tenemos todas las mediciones. ¿Tá? Con esto podríamos hacer el gráfico y saber cuál es el índice horario de este transformador. Entonces ya podríamos escribir las características. Podríamos decir que es un transformador trifásico de 380 volts a 110 volts, 3 kVA, conexión estrella-estrella, índice horario y lo que dé. Yo tiene cualquiera, así que ni me fijé cuál. La U del primario, ¿la medimos con la W del secundario? Sí. Sí, no sé, está por ahí. ¿Quién la tiene? Sí, de 24,7 voltios. U con W. ¿Estamos? Con esto ya tenemos todos los datos para determinar el índice horario de este transformador. Antes de pasar a esta mesa vamos a terminar en esta, aunque mezclemos un poco los TP. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a sacar el sistema trifásico que tenemos acá. Vamos a sacar también el tester de este lado. Así lo
molesta.